Ahí está. A ver si puedo compartir pantalla. Y les quiero mostrar algunas cositas mientras se va sumando la gente, si es que se suma más gente. A ver. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Ven las imágenes? Sí, perfecto. Sandra, yo los veo bien. Bárbaro. Les quiero ir contando un poquito a medida que se vayan sumando. Ahí veo que entró otro participante más. Bueno, les quería ir contando, bueno, muchos ya lo saben, que el congreso es en agosto, del 10 al 13 en Punta Cana, y que ya está abierta la recepción de trabajos libres y de casos clínicos, así que ya se pueden ir cargando los casos clínicos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poquito del congreso y, como siempre, tratamos de presentar un caso clínico que va a estar a cargo de un representante de Honduras. Ya lo tenemos al doctor Guillermo esperando para presentar su caso, pero mientras se siguen sumando los participantes, les cuento un poquito del congreso. Ya les mostré los que estuvieron en enero, que ya armé el curso precongreso, es decir, en realidad ya lo había armado todo. Me faltaban confirmar algunos ponentes. El curso precongreso se va a hacer el primer día, ¿sí? Que es el día 10. Se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser de infección, ¿sí? Y la segunda parte de tratamiento, ¿sí? Vamos a contar con la presencia de Gibi Migliori para hablar. Va a estar auspiciado por Quiagen este curso precongreso. Y bueno, vamos a tener diferentes participantes. Después vamos a tener dos simposios. Un simposio el día viernes 11, que es de enfermedad pulmonar post-tuberculosa, ¿sí? Que vamos a hablar de las características de lesiones post-tuberculosas, de alteraciones en la función pulmonar y de rehabilitación en el paciente post-TB. Y después el sábado 12 vamos a hablar de tuberculosis en situaciones especiales, que siempre da para dudas, ¿sí? Y vamos a hablar de pacientes con diabetes, pacientes que viven con VIH, tuberculosis y tabaco, y pacientes en tratamientos biológicos, que eso me tienen que confirmar, pero ya está casi confirmado que viene la doctora Falco. Lo que trae más problema son los talleres de alta especialidad, que en un momento se habían ofrecido. Me costó mucho armarlos, porque primero no querían participar y después se sumó muchísima gente para participar, porque habíamos dicho que los talleres de alta especialidad los íbamos a hacer con casos clínicos, de la misma forma que lo hacemos en reuniones de departamento. Entonces iba a presentar un caso clínico y iba a haber una mesa de discusión. Entonces empezaron a sumar, y la idea era que se presenten personas de todos los países, ¿no? Que haya por lo menos un representante. Así fue como armé dos talleres, ¿sí? En el cual estaban representados muchos, no todos, pero la mayoría de los países de Latinoamérica. Teníamos un taller que iba a ser el 11, con gente de Dominicana, Chile, Honduras, Perú y Costa Rica, y un segundo taller el día 12 de agosto, con Paraguay, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador. Yo ya había hablado con las personas, con los ponentes, y estaban todos de acuerdo y todos querían participar. Ahora bien, en el último mail me contestaron que por el momento no hay disponibilidad para estos dos talleres. O sea que me quedaría mucha gente afuera, después de que, bueno, uno trató de hablar y de convencer de que participemos todos. Me queda esto afuera. No es un no total, porque puede ser que algún departamento deje el taller si es que no lo puede completar o que no lo confirman. Nosotros ya tenemos todo confirmado, pero aún así no hay lugar para hacerlo. Así que vamos a ver. Esta semana, bueno, la próxima semana voy a volver a hablar con Rendón a ver qué es lo que podemos hacer con respecto a esto, porque la verdad que me da mucha pena. Costó muchísimo armarlo, hablar con la gente, y no quiero dejar a toda esta gente afuera. Y hubiera sido la primera vez que en ALAT hay participación de casi todos los países, ¿sí?
Así que eso es lo que no me tiene bien esta semana y bueno, veremos cómo se puede subsanar. Una de las cosas que estuve pensando, que estuvimos hablando con Isabel Salazar, no sé si se pudo conectar con el celular o no, pero bueno, ya nos vamos a juntar, aunque sea vía Zoom, porque mi idea es, si no podemos hacer los talleres de alta especialidad para el Congreso, no desaprovechar todo esto, porque la verdad que costó mucho confirmarlo, entonces armar, como también tenemos posibilidades de durante el año pedir horarios para webinars, pedir horarios de webinar para hacer esto, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que hacer también una charla para el 24 de marzo, que es el Día de la Tuberculosis, y tenía en mente para las reuniones de departamento del mes de mayo y del mes de julio, meses alternos, ¿sí? Hacer de aquí hasta el Congreso, hacer un mes la reunión como siempre, y el otro mes hacer un webinar, y en los webinares hacer el taller de alta especialidad con presentación de casos clínicos y una mesa de discusión, porque cada vez que se presentan casos realmente es muy interesante todo lo que surge. Entonces no quiero dejar de lado a todas estas personas que tienen casos muy interesantes para presentar, así que vamos a ver qué es lo que se soluciona. Si nos dan el espacio en el Congreso para presentarlos, y si no, que nos den 2 espacios de webinars, tratar de hacerlo en mayo y en julio, cosa que nos da el tiempo para armarlo bien, y que toda esta gente arme casos clínicos y armamos una mesa con especialistas y que todos podamos discutirlos. Me parece que también es interesante como para hacer algo diferente. Me hubiera gustado que todos puedan participar en el Congreso, pero bueno, no sé cómo vamos a terminar. Por ahí con suerte sí, pero bueno, si no está la otra posibilidad. Bueno, y nos queda presentar el caso clínico de este mes, que va a estar a cargo de Guillermo Saldívar, que es residente de neumonología de Honduras, del servicio a cargo de Suyapa Sosa. Así que bueno, voy a dejar de compartir esto, por ahí después, si nos queda un tiempito, vamos a seguir hablando respecto a esto, del Congreso y cómo lo podemos solucionar, y le paso la palabra a Guillermo. Buenas tardes y buenas noches, doctora. Tal vez me podría ser anfitrión y yo comparto la presentación. A ver, Vicky, si se puede. ¿Hay alguna posibilidad? Me dejan. Perdón, no te escuché. Ay, perdón, Vicky, si lo podemos hacer anfitrión a Guillermo Saldívar para que presente. Ahí está. Ya me dejó, doctora. Bárbaro. Si querés ponerlo en grande y arrancamos. Sí. Listo. Bien, buenas tardes o buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Guillermo Saldívar y pues vamos a presentar un caso de aquí de Honduras, del Instituto Nacional Cardiopulmonar, donde nosotros pues laboramos. El caso de un paciente masculino de 25 años, el cual se dedica a ser albañil de Tegucigalpa, Honduras. El paciente se presentó o consultó por tos de 2 semanas de evolución, productiva, esputo amarillento, sin predominio horario, sin atenuantes. Además de esto, también refería a disnea de igual tiempo de evolución, de moderados esfuerzos, sin predominio horario, la cual era atenuada al reposo. Y además de esto, también refería a fiebre de misma evolución, intermitente, presidida de escalofríos, atenuada con antipiréticos. El paciente negaba otro tipo de sintomatología, negaba pérdida de peso o cualquier otra. En los antecedentes epidemiológicos, no tenía contacto con pacientes con tuberculosis, no tenía antecedentes de síntomas previos, no tenía viajes recientes, y en los antecedentes personales relevantes, sí refería que tenía consumo de tabaco por 10 años, con un índice tabáquico de 10, también refería que era consumidor de cocaína y marihuana de manera intermitente cuando podía pagar ambas drogas, y también refería que consumía alcohol 2 a 3 veces por semana hasta la embriaguez. Al examen físico, lo que encontramos el paciente, lo encontramos lucía crónicamente enfermo, la edad real concordaba con la aparente,
En los signos vitales, el paciente, pues, sin ninguna alteración. Y lo positivo del examen físico, lo que llamaba la atención es que, bueno, en lo respiratorio, la expansibilidad era simétrica, tenía matidez, aumento de las vibraciones vocales, soplo tubario y crépitos en la zona subescapular derecha. El resto del examen físico, pues, no contribuyente. En cuanto a lo laboratorial, 14.000 glóbulos blancos, expensas de neutrófilos y tenía trombocitosis. El resto del laboratorio estaba sin alteraciones. Y el paciente primero ingresó a una sala de neumología y posteriormente se informó por parte del familiar que el paciente le habían hecho 3 vaciloscopías de esputo en un centro de salud de su comunidad, la cual reportaban 3 positivas, P1. Por lo tanto, el paciente con este resultado fue trasladado a sala de tuberculosis de nuestra institución. Sí. Igual venía con una serología de VIH negativa. Esta fue la rayos X. Cabe recalcar que este caso es del 2018, pero ya les voy a comentar porque lo estamos comentando ahorita. Esta fue la rayos X que se presentó, ¿verdad? El primer día del 2018, que lo que llamaba la atención eran 2 radiopacidades, una para iliar derecha que se miraba en la periferia con patrón alveolar y patrón nodular de manera triangular, y otra paracardíaca izquierda, heterogénea, sin bordes definidos. Y también llamaba la atención a nivel de paracardíaco derecho que se miraba una imagen con doble silueta. Por lo tanto, cuando los médicos en ese entonces vieron esta imagen, bueno, lo primero que consideraron fue que sí, el paciente estaba cursando con tuberculosis, y lo otro que esta lesión que se miraba, que tenía doble contorno a nivel cardíaco, podía ser algo vascular. Por lo tanto, al paciente, bueno, también se le solicitó un ultrasonido de tórax, el cual evidenció que estas lesiones que podemos observar en las rayos X eran compatibles con un consolidado bilateral. Y por la lesión que les mencionaba en la rayos X, pues consideraron hacerle una tomografía de tórax. Al igual que consideraron en ese momento hacer un GeneXpert de esputo, el cual pues el MTB fue no detectado. Igualmente se hizo serología por VIH institucional, la cual está negativa. Estas son las imágenes de la tomografía. Lastimosamente, como son imágenes del 2018, solo tenemos la ventana mediastinal en los cortes axiales, pero podemos observar que igual que se miraba en las rayos X, se miraban consolidados bilaterales, pero agregado a lo que encontramos en las rayos X, se puede apreciar que el tamaño del esófago era de tamaño considerable y que también tenía bastante red de restos alimenticios. Estos son otros cortes que podemos observar el tamaño importante del esófago. Ya con estas imágenes, pues los médicos tratantes de ese entonces decidieron hacer varias cosas. Una, solicitar al servicio de gastroenterología una endoscopía, también trago de bario. Lastimosamente, no contamos en centros públicos con manometrías para hacer un diagnóstico de acalasia. Al igualmente, se solicitó al servicio de neumología una broncoscopía. E igual, para descartar otras causas de megaesófago, se le solicitó una serología por Chagas, la cual estaba negativa. Igual se le hizo un ecocardiograma que estaba sin alteraciones. Cabe recalcar que los resultados de la endoscopía y del trago de bario, el servicio de gastroenterología sí concordaba que el paciente estaba cursando con una acalasia, de causa pues hasta el momento desconocida. Y en la broncoscopía lo único que se encontró es que tenía hiperemia y escasas secreciones amarientas, nada más. Importante que los resultados de la broncoscopía, cultivos por bacterias negativos, por hongos y tinciones por hongos negativos, y posteriormente lo que se pudo observar, aproximadamente se dio el resultado a los 10 días de la broncoscopía, y también resultados de las baciloscopías que se le habían hecho al paciente anteriormente, que estaba creciendo una micobacteria no tuberculosa de rápido crecimiento. Por lo tanto, en ese momento, pues se omitieron los antifímicos y se inició tratamiento en aquel momento con acitromicina, amikacina e imipenem. Estas son las imágenes del paciente. La primera de la izquierda es la rayos X que ya les había mostrado, que es con la que ingresó el paciente. Posteriormente, la de la derecha es cuando el paciente cumplió 30 días de tratamiento con acitromicina, amikacina e imipenem, en la cual podemos ver que hubo una mejoría en los consolidados bilaterales. Pero el paciente, lastimosamente, decidió pues fugarse. Solo recibió 30 días de tratamiento, el paciente pues estaba desesperado y pues él decidió irse en ese momento.
Y más adelante pues se recibió el cultivo que refería que era una Mycobacteria quelone, la cual pues coincidía con el rápido crecimiento que ya se nos había informado. Y el paciente lo traemos a discusión ya que se volvió a presentarse en el mes de enero con una sintomatología un poco más crónica de un año de evolución, en la cual pues refería que tenía síntomas constitucionales, astenia y anemia, y además de eso tenía tos crónica y disnea crónica. Por lo tanto, decidió presentarse nuevamente a nuestra institución. En esta ocasión, pues, se presentó con la raíz X de la derecha, en donde ustedes pueden observar que en realidad en los campos pulmonares impresiona que el pulmón pulmonar derecho está un poco disminuido, pero que tanto el parénquima no se ve tan alterado, pero sí se ve que el esófago está mucho más grande que la ocasión pasada. Por lo tanto, se decidió volver a estudiar al paciente, de verdad, el paciente había abandonado, solo había recibido 30 días de tratamiento y queríamos ver si en realidad todavía sigue activa la Mycobacteria no tuberculosa. Igualmente, se le volvieron a hacer estudios, se le hicieron estudios de esputo, los cuales estaban negativos, y se le hizo una broncoscopía, en la cual hasta los momentos se nos ha reportado que no ha habido crecimiento de Mycobacteria no tuberculosa. Igual el paciente se volvió a estudiar por la parte de gastroenterología, pero nuevamente exigió el alta. Por lo tanto, no se pudo tratar nuevamente de manera efectiva. En cuanto a los diagnósticos, con este paciente, el diagnóstico presuntivo que se tuvo fue la tuberculosis pulmonar. El diagnóstico confirmado, infección por Mycobacteria no tuberculosa de rápido crecimiento, específicamente la Mycobacterium quelone. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos la tuberculosis pulmonar, la neumonía por broncoaspiración y una neumonía lipoidea. Y en los diagnósticos definitivos, la infección por Mycobacteria no tuberculosa de rápido crecimiento, la Mycobacteria quelone y la calasia. Y bueno, más que todo trajimos este caso a relucir porque pues ya hemos visto que hay una asociación en cuanto a las alteraciones de la deglución, principalmente la calasia, pero otras como pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares u operaciones esofágicas que posteriormente hacen infecciones con Mycobacterias no tuberculosas. Igual, importante mencionarles que hemos tenido otros casos parecidos, como esta, que la tenemos ingresada también, una paciente de 37 años, la cual no tiene comorbilidades, es ama de casa, también de aquí de Tegucigalpa, Honduras, la cual ella sí refería que tenía síntomas disfágicos desde hace aproximadamente 8 años, la cual la disfagia ha ido deteriorándose, la cual se deterioró hasta presentarse disfagia líquidos. La paciente pues no prestó atención a esta sintomatología, sino que cuando comenzó con síntomas respiratorios, comenzó con 2 semanas de tos con expectoración amarillenta, además de esto comenzó con disnea y picos febriles, por lo cual decidió presentarse a una institución pública y después la refirieron a nuestro instituto. Nosotros la recibimos a la paciente con la imagen de la izquierda, igual son varias radiopacidades heterogéneas, sin bordes definidos, una apical derecha y otra para iliar izquierda. Igualmente, la paciente no era conocida por trastornos esofágicos, se le hizo una tomografía y en donde se evidenció también que la paciente tenía un megaesófago, por lo menos por tomográficamente. La calasia, pues ahorita la estamos estudiando, el Servicio de Gastroenterología ha solicitado bastantes estudios, pero importante que se le hizo una broncoscopía y tenemos una baciloscopía positiva con ella, P1 con un gene expert negativo. Y este otro paciente que también tuvimos en diciembre, es otro paciente, este paciente de 69 años, un paciente sin comorbilidades, pero crónicamente enfermo. El paciente ya tenía aproximadamente 3 años de disnea y síntomas constitucionales, la cual pues se fue deteriorando el paciente hasta pues que lo decidieron referir a nuestra institución. Nosotros lo recibimos con la imagen de la izquierda, se recibió crónicamente enfermo, caquéctico, al cual pues posteriormente por las imágenes que tenía en la rayos X se le hizo una tomografía. En la tomografía también evidenciamos pues el tamaño del esófago considerablemente grande. Y a este paciente lo que sí cabe mencionar es que se estudió por Chagas y sí tenía Chagas positivo. Por la lesión pulmonar que tenía, se le hizo una broncoscopía y a este paciente, en vez de una Mycobacteria no tuberculosa, encontramos que tenía un gene expert positivo, siempre asociado a su trastorno pues esofágico. Y igual a él se le hizo otros estudios, la endoscopía y el trago de bario, en donde por lo menos se confirmó por estos estudios, pero no se confirmó por la manometría, por lo que ya les había dicho que no contamos con ella.
En cuanto a las conclusiones, en pacientes con disfunción esofágica u otras alteraciones de la deglución, se debe tener en cuenta a las micobacterias no tuberculosas como agente causal de patología pulmonar en el contexto clínico adecuado. Se ha mencionado que a la Mycobacteria aquilone, que es la que nuestro paciente tuvo como causa frecuente en la enfermedad pulmonar por Mycobacteria no tuberculosa en asociación con la calasia. La presentación radiológica en pacientes con enfermedad pulmonar por Mycobacteria no tuberculosas asociadas a calasia es diferente a las formas esperadas de esta enfermedad. También es importante que la corrección de la calasia se cree puede prevenir la infección o reinfección por la Mycobacteria no tuberculosa. En pacientes con acalasia, un infiltrado pulmonar refractario a los antibióticos de rutina debe hacer sospechar una infección por una Mycobacteria de crecimiento rápido. Bueno, y para finalizar, en la discusión que podemos hacer de estos casos, es que el tratamiento de las infecciones por Mycobacteria no tuberculosa, sabemos que es complejo y está limitado por varios problemas, incluida la necesidad de regímenes de múltiples fármacos, la duración prolongada del tratamiento, y el uso de fármacos que a menudo se asocian con reacciones adversas y por lo general no se toleran bien. La relación entre la calasia y los problemas pulmonares, en particular la neumonitis por aspiración y las micobacterias de rápido crecimiento, fue vista por primera vez por Plummer y Vinson en 1921, pero fue reconocida como tal hasta en 1953 por Gibson. Y posteriormente ya se han mencionado varios casos. Por ejemplo, a finales de la década de 1990 se informaron al menos 20 casos de infección pulmonar difusa causada por micobacterias de crecimiento rápido en pacientes con trastornos de la motilidad esofágica. Y se ha mencionado que la Mycobacteria fortuitum y la aquilone han representado la mayoría de los aislamientos en esta asociación. Y también se ha propuesto a la ingestión, aspiración de lípidos y a la protección física que tienen las micobacterias por la grasa circundante como un mecanismo que apoya la supervivencia contra las enzimas y el crecimiento de las micobacterias. Y bueno, pues estos fueron el caso que quisimos presentar y compartir con ustedes el día de hoy, y estas son las bibliografías que se utilizaron. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues si no, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo. Muy lindo, muy interesante el caso. Es muy característico de los pacientes alcohólicos, ¿no? Que huyan de las internaciones, que no soporten por ahí no tener nada para tomar. Es muy común tanto en los alcohólicos como en los adictos, nos pasa frecuentemente en las internaciones. Y bueno, el paciente me quedó una duda, él ya había consultado a otro centro, por eso ya venía con una vaciloscopía positiva de inicio, ¿no? Sí, así es, doctora. Tenía 3 vaciloscopías positivas, pero no lo habían comenzado a tratar todavía. Claro, sí, porque es de estos pacientes que nosotros decimos paracaidistas que van y vienen a diferentes lugares. Y sí, es muy característico de los trastornos de ilusión, ¿sí? Y las de crecimiento rápido también se ven mucho en los pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Son los que podemos llegar a observar. Podemos observar en pacientes con FQ el predominio de Avium y el predominio de crecimiento rápido. Y qué lástima que no se pudo conectar el doctor Palmero, porque el año pasado le estuvieron haciendo muchas consultas de centros privados al doctor Palmero, porque empezaron a aparecer micobacterias de crecimiento rápido en mujeres que se hacían tratamientos de mesoterapia, esos que se inyectan, no sé qué se inyectan, porque la verdad que no tengo idea, pero que bueno, que hacen esos tratamientos tipo de lipólisis y que les van inyectando cositas en la piel del abdomen. Y bueno, algunas empezaron con lesiones que terminaron siendo micobacterias de crecimiento rápido. Así que como que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Uno cada tanto con este tipo de casos refresca un poco el tema. Bueno, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué tienen para acotar y para comentar de casos similares al de este paciente? Sandra. Sí, César. No, lo interesante es acotar que estas cosas existen y tenerlas presentes, porque en este caso, con 3 esputos positivos se podría haber iniciado sin tener el germen tratamiento empírico para tuberculosis.
hasta no tener el cultivo, no, a veces no lo sabemos, salvo que el bacteriólogo sea muy avispado y al ver el tipo de colonia y el crecimiento te puede indicar que es un no tuberculoso. Pero si no, muchas veces esputos iniciales positivos no te lo cultivan porque no se hace la sensibilidad, dado que la posibilidad de resistencia primaria no es muy alta en nuestro medio. Entonces yo cada vez tengo más cuidado y espero, si es posible, el resultado del cultivo o un bacteriólogo experto que me diga respecto de la colonia para empezar el tratamiento, salvo que me urja, ¿no? Y después, bueno, lo interesante es ver qué tipo de tratamiento se inicia. El que por lo menos tengo yo más visto es el MAC, y el MAC casi siempre es sensible a claritromicina, porque hacer tratamiento con mi pene ni amicacina no es tan sencillo hacerlo en forma prolongada como se necesita. Así que realmente gracias por la presentación. Y hay que recordar estas cosas que si no aparecen y no son tan frecuentes, ahí quedan en la reserva de la memoria, pero de vez en cuando hay que refrescarlas. Y son casos que aparecen. Acá en el chat están haciendo algunas preguntas y me dicen, Carla Sarabia pregunta, en el cultivo donde aislaron el quelonae, ¿qué sensibilidad a medicamentos reportó? Claro, eso es lo que decía, ¿no? Sí. ¿Pudieron hacerle? Sí. Fíjese que lastimosamente no se le pudo hacer. Igualmente, como el paciente pues se fugó, no pudimos obtener bien los datos, pero sí confirmamos esa Mycobacteria quelone en varias muestras. Pero Eso te iba a preguntar. Es en sí, varias muestras. Sí, positivas por la misma. Sí, lo que el doctor César comentaba es que por ahí en nuestro país, que todavía hay regiones que no se le hace antibiograma, ¿sí? Sensibilidad a las drogas, en pacientes con baciloscopía positiva, salvo que no mejoren, ¿sí? O que empeoren las imágenes o la clínica, todavía hay regiones que no tienen para hacer antibiograma y sensibilidad. Entonces muchas veces este tipo de pacientes, los que son cumplidores obviamente, uno empieza un tratamiento habitual para tuberculosis y se recibe después o no mejoran y se les pide ahí un antibiograma, o en lugares, en centros de ciudades grandes donde tienen para hacer antibiograma y sensibilidad, cuando llega este antibiograma tienen que cambiar todo el esquema por este tipo de casos. Lo único que, bueno, acá el paciente obvió toda esta primer parte porque es un paciente que huye permanentemente de internaciones y de consultas. Así que lo vio, pero bueno, en algún momento va a caer porque tiene la verdad que la última placa que se mostró, el avance en 3 años fue impresionante, el pulmón ese ya no sirve para nada. Así que de no mediar un tratamiento y de no corregir esa calasia va a terminar mal porque, bueno, hace microaspiraciones, ya no son micro, me parece, ¿no? Esas aspiraciones permanentes que el paciente hace. Sandra, de pronto, buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio, muy interesante el caso. Realmente no hemos tenido como un caso parecido a este, pero sí quería comentar que Mycobacterium abscessus en personas con lesión estructural o con un comportamiento a veces incluso en inmunocompetentes hemos tenido, y algunos con resistencia a macrólidos, que se vuelve un problema complicado, y el del compromiso de los tejidos blandos en personas que han sido llevadas a, sobre todo mujeres, a lo que aquí mucha gente llama lipoescultura, que realmente son infiltraciones, o personas que se le han hecho infiltraciones con el objetivo de manejo de dolor, por ejemplo, en algunos sitios generalmente no bien, con buenas condiciones de estandarización para hacer las cosas bien, pues los hemos tenido realmente con Mycobacterium quelone, con Mycobacterium abscessus, y en general con las micobacterias de crecimiento rápido. Y hace un tiempo publicamos un Mycobacterium peregrinum, que es
de la familia del complejo del Mycobacterium fortuitum, como micobacteria también de crecimiento rápido, en una persona en un implante de válvula protésica a nivel aórtico. Y ese es el otro, lo otro que a veces está muy descrito, y es en los sitios de implantes de catéteres, o de que hay la posibilidad de estas infecciones por Mycobacterium de crecimiento rápido. Entonces, quería como comentar esa experiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Janet Sosa, que está con la manito levantada. Hola, sí, ¿qué tal? Interesante el caso, me parece genial las imágenes que nos han compartido de la acalasia. Yo quería decirles que aquí, bueno, en Perú nosotros inicialmente teníamos pruebas de sensibilidad con tipificación de Mycobacteria para todos los pacientes que ingresaran. Ahora actualmente, cuando ya se sabe que es una atípica, ya no le hacen la prueba de sensibilidad, el perfil completo, porque las han sacado del área de TB. Pero antiguamente, cuando hacíamos todo esto, nosotros podíamos ver cómo un paciente inicialmente diagnosticado con TBC, sobre todo que tuviera lesiones extensas, que es justamente el principal factor de riesgo para micobacteriosis, en el camino, sobre todo de estos resistentes que tienen 18 meses de tratamiento, empezaban a aparecer estas micobacterias atípicas. Y hemos tenido, de hecho, hace poco, la semana pasada, hemos tenido un caso muy parecido, en el cual el paciente ingresa con VK expert positivo, o sea, Mycobacterium TB, diabético, con una lesión grande, que mejora radiológicamente y todo, pero le queda una lesión cavitaria. Y luego, en el camino, se van sucediendo estos cultivos con pocas colonias, pero de esto que es una micobacteria típica, ¿no? Inclusive, como ya no las tipifican, ahora solamente nos ponen complejo Mycobacterium. Y es que en realidad, dentro de los factores de riesgo justamente para micobacteriosis atípica está el tema de la lesión estructural previa, ¿no? El tema de ser diabético, el tema de defensas bajas, si bien es cierto existe, nosotros vemos esto que ocurre en general en cualquier tipo de población, y probablemente es más frecuente de lo que realmente estamos diagnosticando, porque las micobacteriosis están omnipresentes en todos sitios, sobre todo en el agua, ¿no? Entonces, recordando que hay los patrones clásicos, ¿no? Fibrocavitarios, que se parecen mucho a TB, los que son tipo neumonitis por hipersensibilidad, y las otras lesiones que son clásicas son las bronquiectasias nodulares, ¿no? Entonces, realmente el diagnóstico diferencial con tuberculosis es muy difícil de hacer, y la verdad es que sí, por eso se necesita hacer una buena tipificación. El expert, a veces, dependiendo, podemos llevarnos, no voy a decir el error, pero puede haber coexistencia probablemente entre las dos, y a veces es difícil decir quién fue primero, ¿no? Si ya tenía la típica, porque están llegando cada vez pacientes con más largo tiempo de evolución de la enfermedad, o sea, están llegando por el COVID, por la pandemia, digamos, no como antes, ¿no? Con BK1 cruz o con cuadros de poca evolución, de poco tiempo, sino que están llegando cada vez más avanzados, con lesiones muy extensas. Entonces, eso hace que pues, pueda haber sobrecontaminación y sobreinfección con estas atípicas, ¿no? Entonces, el no buscarlas, el no tener ese índice de sospecha, nos lleva de repente a dejarlo de lado. Entonces, sí sería bueno tener esa tipificación, ¿no? Nosotros acá, el expert, bueno, lo usamos casi de rutina para todos nuestros TBs por buscar la resistencia, pero nos hemos llevado sorpresas, como les digo, en el seguimiento, ¿no? Cuando, entre comillas, están fracasando el esquema, ¿no? Sensible, y decimos, debe ser resistente. ¿Y qué tal si no es un resistente, sino es una micobacteriosis atípica? Para nuestro país, en Perú, dicen que las zonas más cálidas del norte, donde hay mucho verano, muchas playas, ¿no? Es lo más frecuente, pero yo imagino que en cada lugar, en cada país, deben tener sus zonas donde probablemente tengan más casos acumulados epidemiológicamente hablando, que sería bueno quizás tener un mapa, aunque según el mapa, digamos, internacional, dice que eso está en todos sitios, pero creo que es un tema de que nos falta ese índice de sospecha. Eso era todo, gracias. ¿Y ahora? ¿Quién lo va a arreglar ahora? Abuelo. A ver, dale al abuelo para que lo arregle. Tenemos un audio abierto. Sí, es complicado porque uno no las busca inicialmente o no las ve inicialmente, pero sí es cierto, como el caso que presentamos el mes pasado del adolescente
con lesiones pulmonares previas, vamos a verlo más frecuente. Yo creo que van a ir en aumento porque estamos viendo casos que ya vienen con deterioro extenso y con lesiones muy avanzadas y muy extensas cavitarias, y eso no sabemos el tiempo de evolución que tiene y van a hacer que sean asientos tanto de atípicas como de aspergilosis y de cohabitar con diferentes gérmenes, ¿no? Así que es como para ir pensándolo. Y bueno, el doctor Carlos Torres también comentó lo que había comentado yo antes, de que se está viendo la mico de crecimiento rápido en las mujeres con lipoaspiraciones, mesoterapia, y toda esa cosa que hay que tenerla en cuenta porque después vienen con lesiones en el sitio de las aplicaciones, ¿no? Entonces es como una alerta a tener en cuenta. ¿Algún comentario más al respecto? Sandra, ¿se escucha? ¿Me Sí, escucha? Carlos, perfecto, lo escucho perfecto. ¿Cómo le va? Estoy de vacaciones, pero igual me conecté Lindo. porque Una charla de necesito, tuberculosis. sí, aprovechar de que en noviembre a Chile probablemente venga Charles Daly y vamos a hacer un curso de posgrado en micobacterias ambientales o no. Tenemos una parrilla de un día entero en relación con el Congreso chileno en noviembre. Como siempre, ALAT está ahí presente. Esperamos tener muchos casos para discutirlos también. Por eso usamos mucho el expert, porque los diagnosticamos de entrada, salvo que algunos tienen algunas reacciones medias cruzadas con algunos, pero son menos frecuentes. En todo caso, hay dos tipos, ¿cierto? El que es inmunodeficiente y el que tiene el daño estructural, como se mencionó, crónico. Claro. El problema a veces es la recurrencia, como vimos la otra vez, que los trata y como son ambientales, vuelven de nuevo si no está la causa corregida de base. Y a veces la resistencia a macrólido complica, porque ahí hay que poner una quinolona bastante tiempo, y las quinolonas nosotros las tenemos como muy guardadas para la tuberculosis. Alguien mencionó por ahí esa coexistencia o la dificultad de poder diferenciar si era tuberculosis o era una micobacteria ambiental en un paciente inmunosuprimido que tiene un cuadro clínico compatible, no se aísla el germen y terminas tratando las dos cosas y se va mejorando y luego ya no tienes cómo diferenciar y tienen los CD4 muy bajos, casi siempre la misma historia. Y terminamos dándole una cobertura a los dos agentes, después de descartar todo, por supuesto. Y tenemos dificultad, sí, para adquirir el LAM, que muchas veces nos convendría tener en orina para los CD4 menos de 100, ¿cierto?, de VIH. Pero desgraciadamente es un laboratorio único, Alere, que trabaja a través de Abbott, y no hemos podido tenerlo acá en el país todavía. Claro. Bueno, sí, es importante, y nosotros tampoco acá te podemos hacer LAM, así que es algo que tenemos que tener a corto plazo, pero bueno, va a ser medio complicado, ¿sí? Y bueno, y esperemos que la charla de atípica se pueda compartir o puedan hacer algo tipo vía online o streaming para que podamos participar, ¿no? El doctor Carlos Colombo está con la mano alzada. Doctor Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Bien, sí, yo soy de Formosa, de la Argentina, del norte del país, con nuestras características particulares, ¿no? Y hemos tenido bastantes casos de microbacterias atípicas, y además de estar adhiero a todo lo que se habló, me parece que también hay veces nos tenemos que replantear esto de la bacteriología en la tuberculosis. Sí, es cierto, el GeneSpert, hay muchas cosas de avance en las cuales en ciertas zonas de nuestro país no son accesibles, y en este caso de las
de la atípica, y en un momento se nombró lo que es el bacteriólogo avesado en la cuestión, ¿no? El Lowenstein que ve la colonia, bacteriólogo con mucha experiencia, al ver el bacilo también te da cierta información, porque llegar a otros tipos de diagnóstico no es muy complicado. Y como para aclarar también un poco en uno de esos casos de la tuberculosis atípica en las cirugías adiposas, diríamos, el corolario final de uno de esos temas fue que la infección por la microbacteria atípica estaba en el líquido de desinfección de la piel. Venían reutilizando, cargando, y ese fue el motivo por el cual hubo infección de varias pacientes en esa localidad. Gracias. Sí, interesante, contaminado el sitio, ¿no? Eso también influye mucho. Así que muy interesante todo y sé, bueno, todos tenemos casos similares, ¿no? ¿Algún otro comentario al respecto? No hay comentarios. Bueno, yo les quería, no sé si no están todos desde el inicio, ¿no? En el inicio estuvimos hablando un poco sobre el Congreso, acerca del Congreso. A ver si puedo, me olvidé de compartir pantalla. Pero les quería comentar para los que no estuvieron, que tenemos algún inconveniente con los talleres que habíamos pensado, ¿sí? Pueden ver, ¿no? La aplicación, pueden ver acá. Estos talleres que discutimos el mes pasado, que son los de alta especialidad, todavía no fueron aprobados. Me aprobaron el curso precongreso y los 2 simposios, pero no me aprobaron los talleres de alta especialidad porque momentáneamente carecen de espacio. En general, en el principio, hace 2 meses atrás, sobraban espacios disponibles para que presentemos talleres, y bueno, yo pedí 2 talleres para que todos presentemos casos clínicos, así que hasta el momento no hay posibilidades. Igual no me dijeron que es un no definitivo, porque se sabe que después, dentro de 1 mes o 2, la gente se echa para atrás y devuelve los espacios, pero bueno, nosotros tenemos que saberlo con anticipación, no podemos esperar 1 mes antes o 2 meses antes para armar todas las cosas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, si los podemos presentar y podemos tener nuestros 2 días de talleres, que la idea estaba, la verdad, buena, porque estaban representados muchos países de Latinoamérica. Y lo que les comenté en un principio, los que estaban presentes, es que de no poder ser así, tengo pensado pedir 2 días de webinares de aquí para el Congreso, así que si no se presentan en los talleres de alta especialidad en el Congreso, se van a hacer 2 webinares con discusiones de casos clínicos, y van a presentar estas mismas personas que me confirmaron que iban a participar. Así que bueno, yo espero que en el término del mes de febrero me den una respuesta para saber cómo manejarnos, porque bueno, fue muy dificultoso poder ponernos todos de acuerdo y tener que desarmar todo, la verdad que me molesta bastante, pero sé que bueno, son tiempos, disponibilidades, son cosas que no puedo manejar. Así que bueno, de última, si no los tenemos dentro del Congreso, van a ser 2 webinares de la LAT, del Departamento de Tuberculosis, con casos clínicos. No sé qué les parece, no sé, alguna opinión o algo que quieran decir al respecto, o alguna idea. Bueno, Sandra, igual hay que participar. Yo voy a poner esos casos que te comenté de síndrome de Dres, que creo que tiene una influencia la población aymara, que comparte los 3 países, Perú, Bolivia y Chile, y que han habido muchos casos
y hemos tenido que hacer tratamientos de segunda línea. Así que son muy importantes. Es muy importante también darlos a conocer para que aprendamos todos. Así que esperemos que nos den los espacios dentro del Congreso para poder hacerlo. Si no me dan el espacio dentro del Congreso, lo haremos por fuera del mismo y haremos webinares y los casos se van a presentar igual, ¿sí? Todos los que haya. Igual voy a ver si achico algunos horarios en el Congreso para que más personas puedan participar. Mi idea era que todos tengan un lugarcito, pero bueno, sé que los tiempos y los horarios son fáciles de manejar. Acá Janet me pregunta, ¿cuántos días son para TV? Para TV, uy, ¿me escuchan? Hice lío. Sí, sí se Ahí escucha, está. sí se escucha. Me había cerrado mi imagen. Para tuberculosis lo que tenemos es confirmadísimo el curso precongreso y 2 simposios, ¿sí? Simposios del viernes y simposios del sábado. Dentro de los simposios se van también a elegir el mejor caso de los trabajos presentados, así que vamos a dedicarle 5 minutitos de cada simposio a los casos presentados. Al mejor caso, ¿no? Vamos a elegir el mejor caso y lo vamos a presentar ahí. Eso es el espacio que tenemos seguro. Lo que no tenemos seguro, y dudan de que lo tengamos, pero bueno, todavía no es un no que rotundo, son los 2 espacios que pedí de talleres. Así que bueno, yo estaba contenta que había podido armar todo y seleccionar todo, y me contestaron ayer o antes de ayer el mail, la verdad que se me vino el mundo abajo, pero bueno, lo vamos a hacer. Estoy pensando de qué manera me hubiera gustado, como dije antes, que sea dentro del Congreso, para que todos participen en el mismo, pero si no voy a pedir espacios de webinares. Entonces, de aquí la idea que había tenido es, como habían mandado un cronograma que los directores de programas pueden hacer las reuniones bimensuales y en el mes que no hacen, hacer un webinar, podemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, el 24 de marzo tenemos sí o sí que armar una presentación. Me voy a contactar con algunos de ustedes, o si alguno de ustedes, mejor esto, si alguno de ustedes tiene ganas de participar en un webinar que vamos a hacer, en realidad es una presentación por el Día de la Tuberculosis, me escriben por privado y armamos algo para hacer una mini presentación alusiva a la fecha conmemorativa. Y después pensaba hacer el 5 de mayo y el 7 de julio, previo a los congresos, las presentaciones de estos 2 talleres de alta especialidad, que si no se pueden presentar durante el mismo, ¿sí? Así que, bueno, veremos cómo lo ordenamos, ¿sí? Yo estaba contenta, hace una semana que pude organizar todo el congreso y como que ahora se desordenó todo. Pero bueno, lo vamos a hacer, yo creo que algo saldrá. Así que bueno, desde ya para el 24 de marzo, aquel que quiera participar me comunica, ¿sí? Se comunica por privado porque, bueno, vamos obviamente como ALAT y Departamento de TV vamos a presentar algo alusivo, ¿sí? Aunque sea algo cortito, puede ser grabado, o si me dan espacio de streaming sería maravilloso. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Algún comentario? Qué silencio. Sandra, ¿qué temas se van a tocar en el Congreso allá en ALAT de TBC? ¿Qué más vamos a tocar? 2. Sí, ya le digo qué temas vamos a tocar. Le muestro, comparto. Tenemos aprobados el precongreso, en donde la primer parte va a ser de infección, porque va a estar auspiciado por Qiagen. Es lo único que conseguí como auspicio para tuberculosis, porque obviamente tuberculosis nunca tiene auspicio para nada, y ALAT como que obviamente premia o distingue lo que tiene algún tipo de auspicio. Así que toda la primera parte dividí en 2. No voy a hacer todo un precongreso de infección, sino que la primera parte va a ser de infección y la segunda parte de tratamientos, porque quiero presentar que se presenten los nuevos tratamientos acortados en pediatría, en adultos, y bueno, las palabras finales van a estar a cargo de Migliori,
con lo que está armando de la eliminación de la tuberculosis en el mundo, ¿sí? Y después tenemos el simposio de enfermedad pulmonar post-tuberculosis, ¿sí? Con las características de lesiones post-TB, alteraciones de la función pulmonar en 2 países, Perú y Argentina, y rehabilitación pulmonar para pacientes con TB, y el otro simposio, simposio de situaciones especiales, porque todo lo que es el resto de la TB se iba a hablar en los talleres. En situaciones especiales pensamos a poner en diabetes, pacientes que conviven con VIH, tuberculosis y tabaco, y pacientes con biológicos. No sé si acá, porque acá son 4 ponentes, por ahí si les acorto un poquito la ponencia, en vez de 30, por ahí les puedo dar 20 a cada uno y dejar tiempo para una charla más. Por ahí se puede presentar dentro de situaciones especiales este binomio de tuberculosis y micobacteriosis, ¿no? Ahora, estoy pensando en voz alta, como para sumar un tema más dentro de este simposio. No sé qué les parece. Carlos Peña, ¿qué opina al respecto? Mira, hay varios temas que podrían quedar. Sílico-tuberculosis también es un tema que hace tiempo que no lo tocamos. Sí, hay muchos temas y tuve mucha gente ofrecida y ahora no tengo lugares para poner. Pero, a ver, yo voy anotando y voy viendo, porque acá en este simposio puedo poner una charla más. Porque me hicieron poner charlas de media hora, pero les puedo poner 20 minutos, que me parece que es más que suficiente. Charlas de 15, 20 minutos para poner una charla más y nos quede tiempo para discusión, ¿no? Claro, a lo mejor tuberculosis extrapulmonar, que los tratamientos son diferentes en cuanto a la duración muchas veces, o por ejemplo cuando es meninge, de repente cambiamos un fármaco, lo prolongamos, o cuando es osteoarticular se prolonga. También hay casos en que se usa linezolid, que llega bien al hueso, en fin, o quinolona. ¿Han habido cambios en cuanto a eso? También. Yo voy a ir viendo ahora, ayer que recibí ese mail de que no están seguros de darnos los horarios de los talleres, estoy viendo cómo puedo acortar estos 2 talleres y bueno, ir poniendo alguna otra. En esta enfermedad pulmonar post-tuberculosis, por ahí acá podemos hablar de micobacteriosis, ¿sí? Puedo achicar un poquito, acá también hay 4 clases, y por ahí puedo poner una más, y acá en post-tuberculosis se puede poner como una cosa aparte de micobacterias y aspergilosis, por ejemplo, no sé. Voy a ver, tengo que reprogramar y lo vamos charlando y lo vamos viendo, ¿sí? Y acá ponerla de extrapulmonares como situación especial estaría bueno, ¿sí? Así que... Y después que lo armamos, aunque nos den el espacio de los talleres, lo dejo así armado los simposios como con lo que vamos a agregar ahora, una charlita más en cada uno de estos, ¿sí? Y como dije antes, si esto no es posible, lo voy a hacer como webinares previos, en mayo y en julio. Así que les voy a dar unos días para que me respondan fehacientemente qué pasa con el Congreso. Voy a hablar con Rendón y en base a eso ya programar y organizar, ¿no? Porque a la gente no la puedo dejar así medio en banda. Así que bueno, veremos. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que se le ocurra algo más? A ver acá en el chat que me ponen. Exacto, aumentar una charla, me dice Janet. ¿TV como secuela de pandemia COVID? Estaría bueno. Yo anoto todo, porque si no se puede sumar en el Congreso, podemos pedir espacios de webinares o de talleres para hacerlo. El Congreso anterior se habló mucho de COVID y TV, pero bueno,
La pandemia ha aumentado las cifras y eso todo en el anterior lo presentamos todo en Lima y siguen en aumento y siguen los casos severos, ¿sí? Así que bueno, si se les va ocurriendo algo, por favor me avisan, así lo vamos programando. Y desde ya toda la gente que se había comprometido para el taller, algunos los voy a poner en estas charlas que agregamos, y el resto, bueno, en los webinares ya veo cómo los voy armando. Y bueno, de aquí a agosto seguramente habrán muchos cambios, ¿no? Pero veremos cómo solucionarlo. Así que bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más, si no vamos a dar por terminada nuestro encuentro. Nos vemos el primer viernes de marzo, y como les digo, siempre por favor vayan comunicándose si tienen alguna duda. Aquellos que no quieran presentar una charla, pero quieran asistir como moderadores, como secretarios, por favor también avísenme, porque necesitamos que haya gente en las mesas, que haya presentadores. Así que por ahí alguno no quiere, porque estuve conectándome con muchos, y muchos dicen, no, yo me especializo en tal cosa, pero no quiero dar una charla. Bueno, si no quieren dar una charla y quieren ayudarnos con la organización, todo es bienvenido, y la idea es que trabajemos todos en el departamento, ¿no? Así que, bueno, nos estamos viendo entonces en el mes de marzo, primer viernes. Espero contar con todos y vamos viendo cómo se soluciona esto. Esperemos que ya tengamos todo armado. Así que, bueno, los dejo acá que descansen. Algunos están de vacaciones, que sigan disfrutando, y gracias por tomarse un minuto para conectarse con esto. Y nos vemos. Bueno, gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Chau Carlos, Gracias. chau Guillermo, Janet, Carlos Colombo, Gracias. Félix, Adiós, hasta luego, gracias. Andrés, Hasta luego. Ivonne. Chao a todos. Chau. Chao a Chau a todos. todos. Chao, Cuídense. chao, un gusto, nos vemos, pasen bien. Chao, Chao. Nos Sandrita, nos vemos, vemos, saludos. cuídate. Chau. Chao. Chau a todos.